Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con Alfonso Marquina, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en el tiempo reciente y particularmente desde el 12 de febrero hasta acá, ¿cuál es su lectura sobre las distintas expresiones de la violencia cuando se habla del diálogo, cuando el Ejecutivo está invitando a que la MUD finalmente dé ese paso y juntos se procure un gran consenso? Bueno, mira, lo primero que yo tengo que destacar es la impostura y la hipocresía del gobierno nacional. En primer lugar, el pueblo de Venezuela está ejerciendo un legítimo derecho a protestar y protesta por la escasez, protesta por la inflación, protesta por la inseguridad, por el abandono de los hospitales. Es decir, tiene suficientes razones el pueblo de Venezuela para protestar y lo ha venido haciendo de manera pacífica, lo ha venido haciendo de manera cívica, de manera constitucional. Aquí hay que decir la verdad. Para mí la verdad es el gobierno el que está deliberadamente incentivando esta protesta con sus atropellos, con sus excesos, con las violaciones a los derechos humanos, para que el pueblo siga y trate de sacar al pueblo de Venezuela de ese canal constitucional, de esa vía democrática que es la protesta, salga a una posición ya de violencia, de responder a la violencia del gobierno con más violencia. Por eso nuestro llamado es que nos mantengamos dentro del marco de la Constitución y que sea el gobierno el que siga violentando los derechos constitucionales. Y te pongo un ejemplo, porque tú dices que el gobierno provoca. El gobierno provoca porque, por ejemplo, los hechos violentos que pueden ocurrir en Chacao, la responsabilidad es de Ramón Muchacho, lo que pasa en Baruta es de Gerardo Blay, pero lo que ocurre, por ejemplo, en Los Teques, como pasó con la compañera de este canal, Adriana Urquiola, entonces la responsabilidad no es del alcalde de Los Teques, la responsabilidad es del gobernador. Entonces cuando tú dices, bueno, ¿por qué esa discriminación? ¿Por qué esa pretensión de criminalizar la protesta y de utilizar este mecanismo para judicializar la política? ¿Por qué, así como en Los Teques no es responsable el alcalde, por qué entonces sí en San Cristóbal el responsable es el alcalde? ¿Por qué no hay una responsabilidad en todo caso, como se le pretende señalar al gobernador Capriles, para el gobernador Vielma Mora o para el gobernador Ameliach Carabobo? Y tú dices, bueno, cuando se ha venido de alguna manera apaciguando la protesta, entonces vemos estas arremetidas, esta judicialización, la detención de Leopoldo López, la pretensión ahora de allanar a María Corina y de apresar a María Corina, la detención de Ceballos. Yo creo que el gobierno ha utilizado esto no solo para tratar de ir sacando de la escena política a adversarios que ejercen legítimamente su derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, sino también para tratar de distraer la atención del pueblo de Venezuela de los verdaderos problemas. Mientras hoy muchos medios de comunicación hablan de las protestas, mal llamadas guarimbas por el gobierno nacional, nadie está hablando del 300% de los aumentos que ha venido decretando el gobierno en los productos de primera necesidad. Nadie está hablando de que no se consigue café, de que no se consigue la leche, de que no aparece el pollo. Nadie está hablando incluso de los centenares de víctimas de la delincuencia y del fracaso nuevamente del Ministerio de Relaciones Interiores en tratar de aplacar esa delincuencia desbordada en Venezuela. Yo creo que este gobierno tiene que sincerar y actuar con responsabilidad. Este es el momento, en vez de estar buscando excusas y de estar buscando culpables a su fracaso, hacer un verdadero acto de contrición y sentarse, de verdad, a darle soluciones al pueblo de Venezuela. ¿Cómo queda el diálogo en todo esto? Hay sectores que han propuesto la figura del Vaticano como mediador, hay sectores que tienen expectativa con respecto a UNASUR, que por cierto manda otra representación para que entre en la dinámica venezolana a partir de la próxima semana. ¿Qué tipo de posibilidad aprecia usted en ese sentido? Mira, yo creo que es necesario la mediación, porque lo que sí es cierto es que existe una confrontación de dos sectores que definitivamente no se tienen confianza. Y en esto voy a tratar de ser lo más objetivo posible, lo más imparcial. Si bien es cierto la oposición no confía en la sinceridad del llamado al diálogo del gobierno, seguramente el gobierno tampoco confía en nosotros. Entonces por eso es necesario un fiador de buenos oficios, en este caso un mediador, que sea garante de que ese diálogo sea sincero y sea productivo a los intereses del pueblo de Venezuela. Yo creo que el Vaticano
tanto Enrique Capriles y la oposición lo reconoce, como el propio Nicolás Maduro reconoce al Papa, incluso lo fue a visitar. Yo creo que sería un mediador imparcial y que ha demostrado tener, primero, la mayor credibilidad y una de las mayores confianza que personaje mundial tiene en este momento. Y yo creo que él o un representante designado por él sería un extraordinario garante para que ese diálogo se dé. Pero por supuesto, los diálogos también necesitan unas condiciones previas. Tú no puedes negociar con nadie o conversar con alguien que te está insultando, que te está descalificando, que está metiendo preso a centenares de venezolanos por ejercer un derecho constitucional. ¿Hasta cuándo Nicolás Maduro llama al pueblo de Venezuela fascista? Y esas provocaciones, mira, ahorita tenemos, por ejemplo, en la gobernación de Miranda, estado que yo represento como diputado, en primer lugar, la confiscación de más de 423 millones de bolívares, que son para inversión, que representaban la construcción de 4 nuevas escuelas, la reparación de más de 30 escuelas, incluso la culminación y ampliación de un centro médico en la población de Los Teques, un municipio que yo represento, y que este gobierno de manera arbitraria la haya confiscado y no se ha conformado con eso. Miranda hoy es el único estado, la única gobernación de Venezuela que no ha recibido el situado del mes de marzo. ¿Qué es lo que buscan? Que los trabajadores salgan a reclamar a las calles porque no se les ha pagado su salario para luego descalificarlos, llamarlos guarimberos y implementar una represión contra los trabajadores de la gobernación. ¿Es que acaso no tendrían legítimo derecho los trabajadores de Miranda de cobrar de manera puntual como cobran las demás gobernaciones? Entonces ahí es donde yo te digo la falta de credibilidad, la insinceridad de este gobierno que para mí sigue provocando situaciones de violencia, quién sabe con qué fin oscuro. La decisión dentro del seno de la Asamblea Nacional de definir comité de postulaciones para la sustitución de los cargos que ya vencieron periodo tanto en el CNE como en el TSJ, ¿cómo la interpreta? Que de paso ya el PSV designó sus representantes y alega, bueno, que todavía por intereses contrapuestos del lado de la MUD no se ha dado esa definición. Mira, esa exigencia constitucional nosotros la hemos venido planteando de manera reiterada en la Asamblea Nacional. Ya son casi 3 años o poco más de 3 años que estamos sin un Contralor General de la República titular. Tenemos 11 magistrados que de manera ilegal están ejerciendo esas funciones y lo hemos señalado porque así como se le venció el tiempo a los principales, lo accesorio también se le venció el tiempo. Es decir, si no pueden estar los principales, no deberían estar los suplentes. Y nosotros hemos insistido permanentemente en la necesidad de que eso se corrija. Ahora bien, las motivaciones de este gobierno que reiteradamente lo venía negando, no lo sé, hay quienes dicen que es por el estado de enfermedad, ojalá no sea así, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay otras personas que dicen que es por las presiones internacionales que ya el TSJ, que se ha venido deslegitimando en su ejercicio por las decisiones absolutamente contrarias a la Constitución y a un régimen democrático, necesita de alguna manera lavarse la cara con unos nuevos miembros. Pero en todo caso, así sea cual sea la motivación del gobierno, nosotros creemos en la obligación de hacer esas renovaciones y por eso vamos a participar. Ahora, que nos digan que nosotros no hemos designado, mira, es que nosotros no somos un cuartel. Nosotros en la oposición somos un grupo democrático donde se debate, donde se discute, donde se escoge o se elige a sus representantes. Así que cuando nosotros nos vemos sorprendidos por el anuncio en la Cámara, nosotros no podemos decir, mira, es Pedro o es Juan. Nosotros tenemos que consultar 67 diputados, nosotros tenemos que consultar a los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática y allí, en el ejercicio democrático del debate y de la elección, designaremos nuestros representantes, los cuales ya esta semana se harán públicos, empezando esta semana, y se consignará para empezar a incorporarnos en el trabajo. ¿Confía en que ese método, la relación numérica incluso de los distintos representantes de uno o de otro sector en cada uno de los comités garantizará al país la satisfacción necesaria en cuanto al criterio que debe privar? El mejor CNE posible. El criterio que va a privar. Y el mejor TSJ posible. El criterio que va a privar es el de la Constitución. Nosotros, y en esto yo adelanto no solo mi posición, sino la oposición de la fracción que representamos en este momento, que es la del bloque progresista, la del Partido Primero Justicia, es que no vamos a votar
nada que sea contrario a la Constitución Nacional. No nos vamos a prestar para que sean elegidos o electos o designados magistrados que tengan militancia partidista, ni funcionarios del Consejo Nacional Electoral que no vengan a actuar con imparcialidad y con autonomía. Así que el procedimiento constitucional, nosotros vamos a exigir que se cumpla a cabalidad y que salgan las mejores mujeres y los mejores hombres a representar al pueblo de Venezuela en esas posiciones. Es decir, no queremos que sean de la oposición, pero tampoco permitiremos que sean militantes del partido de gobierno. Esta semana Primero Justicia hacía un anuncio público y presentaba a nuevos miembros de la organización y allí lo pudimos ver a usted dando ese paso. ¿Qué lo llevó a esta decisión? Y si puede hablar desde el punto de vista filosófico, general, conceptual, de quienes están dando ese paso para integrarse a Primero Justicia. Mira, primero porque nuestras luchas siempre han sido por devolverle a Venezuela la democracia, el régimen de libertades y, por supuesto, el Estado de Derecho. Y nosotros, para darle democracia al país, tenemos que ser practicantes de la democracia dentro de nuestras organizaciones políticas. No existe democracia en el mundo que no tenga partidos democráticos sólidos. Y creo que en este momento el partido Primero Justicia es el que se ha venido, por un lado, ejerciendo esa democracia interna. Permanentemente el debate y la discusión son las que llevan a que se tomen las decisiones y, por supuesto, ha venido con esa conducta sumando una cantidad de dirigentes a nivel regional que nos van a permitir consolidar la estructura política partidista más fuerte en todo este país. Así que nuestra incorporación es siendo consecuente con lo que el país nos exige en este momento y, por supuesto, para ser lo más eficiente en la necesidad de honrar ese compromiso con Venezuela, de darle una salida democrática, pacífica y cívica a este momento tan difícil que están viviendo todos los venezolanos. Diputado, gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti por la invitación y muy buenas tardes para todos.